18 minutos de la mañana, 9 y 8 en Canarias, o ahora o en el horario y día que ustedes quieran, gracias a Ser Podcast, nos vamos a adentrar en el terreno del llamado Comando N. Es un seudónimo, algo así como el seudónimo de Carmen Mola, detrás del cual también hay hombres igualmente interesados por el planeta. Qué juego más bueno y más inteligente. Aunque digamos que los hombres que están detrás de nuestro seudónimo cobran algo menos de 1 millón de euros por sección. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. Porque te pagan menos de 1 millón de euros por sección. Sí, a mí sí, a Nuño no lo sé, pero a mí sí. Nuño, algo buenos menos, días. has dicho algo menos. Yo no voy a... No os digáis nunca lo que cobráis el uno al otro, que claro. eso es muy importante. Porque así, por eso vamos jugando. Nuño, antes de nada, ¿de qué hablaremos dentro de un ratito? Pues vamos a hablar sobre cambio climático, porque como sabéis todos es la cumbre ahora en Glasgow. Pero vamos a hablar de un caso personal interesante, que es una científica que estaba investigando los ya de por sí amenazados bosques mediterráneos, amenazados por el cambio climático, y de un día para otro vio arder su objeto de estudio, que era el bosque de Sierra Bermeja, en Málaga. Ah, qué bueno. El incendio que fue devastador, Incendio además. que fue uno de los más devastadores. Metáfora cruel pero perfecta. Totalmente. Pues de eso hablaremos a partir de las 11:20 aproximadamente. Antes quiero hablar de la moral, de la hipermoralización. Nacho, ¿crees que vivimos en una sociedad donde la hipermoralización se ha convertido en una amenaza? Es una pregunta complicada, ¿eh? ¿Tú qué crees? Ayer leyendo el guión decía, ¿qué tema más interesante y qué invitado más interesante el tema que vamos a hablar? Pero sí que es un tema muy complicado, porque y siempre que hablamos de estos temas aquí en el programa, yo pienso lo mismo, que es que las cosas no son ahora más, sino que se ven más. Y yo creo que con ¿Tú crees? Que con la sociedad moralizante y la moral creo que pasa un poco el mismo fenómeno, que ahora pues los que nunca tuvieron voz, los que nunca tuvieron posibilidad de mostrar lo que les ofendía o los que moralmente les afectaba, pues ahora sí que la tienen, se les escucha y parece que entonces vivimos una sociedad más polarizada, más moralizante, más ofendida, más quejica. Y yo creo que lo que pasa es que vivimos una sociedad con más canales de comunicación donde de pronto los que... Y cuando hablo en primera el plural es porque al final soy un hombre, soy blanco y vivo en Europa, y al final los que nunca tuvimos de qué quejarnos y de qué ofendernos, pues de repente nos damos cuenta de que sí, de que hay gente que le molestan ciertas cosas, y entonces parece que la sociedad ahora es más todo. No, yo creo que ahora la sociedad tiene más herramientas para ser escuchados. De todas formas, sobre la moral yo también entiendo que quien discrepa moralmente con uno, pues es algo muy íntimo, es algo muy emocional y muy personal. Entonces es fácil ofenderse, es fácil enfadarse, es fácil odiar al que moralmente piensa distinto. Y yo creo que el ejercicio adecuado a hacer es que el que piensa distinto moralmente no es malo. Porque de hecho quien insiste en imponer unas ideas morales siempre lo hace pensando que son las correctas. Nadie dice esto está mal, pero hay que hacerlo. No, siempre es el bien. Todo el mundo piensa que hace el bien, que piensa el bien. Entonces yo creo que el ejercicio que debemos hacer un poco en la sociedad actual para evitar que se polarice es eso, es que el que piensa moralmente distinto no es malo, simplemente tiene otro punto de vista. Escucharle. Que es fácil decirlo, pero es muy difícil aplicarlo. Sí. ¿Y tú tampoco piensas que es más? Yo diría que no, porque me estaba recordando el debate que tuvimos con la violencia, ¿no? Si cualquier tiempo pasado fue más violento, que yo creo que sí. Pero en esto de la moral no lo tengo yo tan claro, y sí que veo en los últimos años ese hastío a veces de, mira, no voy a decir nada porque es que todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra, especialmente en ciertos círculos, ¿no? Hablaba Nacho de las redes sociales, y es que es un caso, yo creo, paradigmático, ¿no? Redes sociales como Twitter, en la que la gente intenta debatir, pero es imposible porque es... Sí. También me da la todo sensación se polariza de que... y todo se convierte en un enfrentamiento, ¿no? Dices buenos días y ya... Es la cara B de que todo el mundo pueda opinar, de que todo el mundo tenga voz. La cara B es que al final se convierte esto en un... Pero que todo el mundo tenga voz a mí me parece que está muy bien, me parece muy democrático. El problema es cuando solo quieres escuchar a los que piensan como tú, y los que no piensan como tú son malos. Bueno, pueden pensar diferente, puedes no estar de acuerdo, pero hay que escucharles. Es que yo creo que, y ya lo dije más veces, me parece que todavía estamos aprendiendo a manejar estos canales de comunicación, que nuestra generación todavía es una generación analógica en un mundo ya digital. Sí, pero el problema es cuando estos canales de comunicación o la forma de comportarse en estos canales de comunicación se trasladan también a un canal de comunicación tradicional como puede ser este. Sí, exactamente, pero si por ejemplo ahora vemos programas de radio, de televisión de hace 30 años o 40, nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo podían decir esto? ¿Cómo podían hacer este comentario? Yo creo que va a pasar, que las próximas generaciones mirarán nuestros tweets, nuestro Facebook, nuestro lo que sea, y dirán, madre mía, esta gente era una irresponsable, ¿cómo pueden hacer esto? Pero sí, perdona. Digo que también con la moral me parece que toda una vida la moral bebió de una escala, que era la escala religiosa. Siempre la religión establecía la moral. De pronto se multiplicaron las escalas, ahora hay distintas escalas, y eso para cierta generación
y no hablo de edad, hablo de mentalidad, cierta generación mental, pues es muy difícil de aceptar. No, yo lo que iba a decir es que sí que percibo que hay como una política o por ejemplo, declaraciones políticas que son como si las hicieran para las redes sociales. Es decir, como que, o sea, dar una rueda de prensa formato tweet, ¿no? O tomar decisiones totalmente repentinas y no predecibles que desestabilizan los mercados y sin que a nadie le importe, ¿no? Siempre acabamos en comunicación dentro de unos política, años también sí. Es verdad que todo lleva eso. Venga, en unos instantes vamos a charlar con Pablo Malo, él es psiquiatra, él es autor de Los peligros de la moralidad, la nueva epidemia social, que según él ha llegado cargada consigo de linchamientos públicos, tribalismo ideológico, en medio de la polarización política como un nuevo preceptor de valores. Enseguida profundizamos en esta materia. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got it, I'll say I saved my money. They'll say, isn't she pretty? That ship called dignity. And I'm telling this story in a faraway sea. 10 y 20 de la mañana, 9 y 20 en Canarias. Seguimos en compañía de nuestro Comando N con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero. Y vamos a asomar desde nuestra emisora en Bilbao al psiquiatra, experto en psicología evolucionista, Pablo Malo, que es autor del libro Los peligros de la moral, publicado en Ediciones Deusto. Y queremos hablar con él en los próximos minutos de cómo él define, de lo que define él como una nueva epidemia social, que es la hipermoralización. Pablo Malo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Muchas gracias por tenerme aquí. No, nos parece muy interesante el tema. Estabas escuchando antes lo que decían nuestros compañeros del Comando N, pero antes que nada, ¿tú cómo defines qué es la moral? Bueno, habéis hecho una introducción muy bonita. Luego entramos a hablar de la hipermoralización, que yo tengo mi opinión. Bueno, la moral es una tecnología tanto biológica como cultural para la colaboración de los grupos humanos. Sería un poco la definición. Es la capacidad humana de distinguir entre bien y mal, entre que hay cosas buenas y cosas malas. Es un mecanismo psicológico que no tienen animales o no tienen otras especies, de que nosotros vemos bueno y malo allá afuera en el mundo. Habría que discutir si realmente existe el bien y el mal allá afuera, pero nosotros vemos cosas que están bien y cosas que están mal. Esa capacidad es la que llamamos moral o moralidad. ¿Y este concepto o esta capacidad es universal? Quiero decir, ¿en todas partes funciona con los mismos parámetros? Sí, la capacidad es universal, en el sentido de que lo mismo que todos los humanos tenemos una capacidad de hablar, para el lenguaje está en nuestra naturaleza, aunque luego hablamos lenguajes diferentes en diferentes lugares del mundo. Entonces con la moral pasa lo mismo. La moral no es exactamente igual en todos los lugares del mundo, aunque hay una serie de factores comunes, pero como las lenguas pues varían de una parte a otra y ciertas normas morales son diferentes en un sitio u otro, pero lo que es la capacidad esa de distinguir entre bien y mal, sí existe en todas las culturas. Y si entramos en la hipermoralización que tú ya planteabas, que tú defines como una nueva epidemia social. Antes, por ejemplo, Nacho nos decía, no es más ahora, lo que pasa que nos damos más cuenta o se ve más. Era Nacho, sí, que era muy escéptico sobre esto. Bueno, es discutible, pero yo creo que sí, que es muy difícil igual no darse cuenta. Yo desde luego lo siento como que estamos en una espiral de virtud, de que hay que demostrar continuamente lo virtuoso que eres. ¿Qué ejemplos os puedo dar? No sé, si tú vives en un pueblo y estás aislado de redes o de todo, pero si sales a internet o miras los medios, etcétera, pues ejemplos, no sé, casi hoy la gente no se atreve a hablar de nada, o sea, ponte a hacer un chiste hoy en día. Yeah. ¿Creéis que las canciones que se hacían no te voy a decir hace 20 años, hace 5 o 10 años, creéis que se podrían hacer ahora? No sé, Siniestro Total o muchas canciones que de hace poco. Sí. O sea, me parece que sí hay... que la moralidad está impregnándolo todo, está contaminándolo todo, se está metiendo en todas las esferas de la vida social y yo creo que es un problema. De eso para el libro. Yo creo que la moralidad es algo muy peligroso, es un factor radiactivo peligroso y que hay que tener cuidado con ella. ¿Y qué consecuencias tienen las sociedades en nosotros, en los ciudadanos? Mira, os explico lo que yo creo que son algunos peligros que tiene la moralidad, pero primero sería interesante igual si podemos entender lo que son las convicciones morales.
las características que tienen las creencias morales son muy diferentes a cualquier otro tipo de creencias. Las creencias morales tienen varias características. Una de ellas, por ejemplo, es que lo vemos como algo absoluto, como algo objetivo. Inamovibles. Sí, o sea, si tú entiendes que torturar niños por placer está mal, o sea, es que eso es como 2 más 2, 4. Si yo te pregunto, ¿por qué te parece que está mal? O sea, no sé, es que es evidente, es que Sí. no tengo que justificarlo. Que es algo objetivo, como 2 más 2 igual a 4. Y también que es universal, en el sentido de que si yo creo que torturar niños está mal, no voy a decir, bueno, pues yo creo que está mal, yo no voy a torturar niños, pero bueno, el que quiera torturar niños, que torture. ¿Me entiendes? Tú lo aplicas a los demás, es de aplicación universal. Eso da lugar a intolerancia, da lugar a que sea muy difícil ponernos de acuerdo en temas morales y da lugar a una cosa, fíjate, que es que mis creencias morales se aplican no solo a mí, sino que dictan también lo que tú tienes que hacer. ¿Me entiendes? Porque si torturar niños está mal, tú tampoco lo vas a hacer. Si yo creo que tal cosa está mal, a ti también te afecta. Entonces fíjate el potencial que tenemos ahí para un conflicto cuando mis creencias dictan lo que tú tienes que hacer. Los demás en general, ¿me entiendes? Te afectan a ti también. Entonces de ahí se deducen pues una serie de problemas que si queréis hablamos de ellos. Uno puede ser la violencia moralista, en el sentido de que en el momento en que yo considero que tú has hecho algo malo, estoy autorizado a castigarte. El castigarte es pues, con violencia. O sea, la violencia que yo hago para castigar a alguien que ha hecho el mal está perfectamente justificada. Y a lo largo de la historia, las mayores barbaridades del siglo pasado, sin ir muy lejos, holocaustos, gulas, genocidios, los ha hecho gente que creía que estaba haciendo el bien porque estaba castigando a los que hacían el mal. Claro. Eso de Nuño. Dios nos libre de los bien intencionados. No, yo te quería preguntar si... Mi opinión es que la moral siempre ha tenido una connotación religiosa, pero claro, ahora estamos hablando de esa nueva moral, tú estás hablando de esa nueva moral. No sé si ha habido otra cosa que sustituya a la religión en dictar qué es bueno y qué es malo. Esto, lo que estamos viviendo. Yo en el libro comento, no yo, sino autores que he leído, hay una sensación o un sentimiento un poquito generalizado de que en el fondo los humanos somos criaturas religiosas, queramos o no. Es decir, a nivel individual podemos ser ateos, pero es muy difícil que una sociedad viva sin una religión. Y en el momento en que la religión tradicional ha perdido fuerza, la naturaleza humana moral nuestra, de que tenemos que ser buenos y de que tenemos que sentir que somos buenos y tenemos que transmitir a los demás que somos buenos para que los demás vean que somos buenos compañeros, socios de coalición, para que podemos ser buenas parejas. Ten en cuenta que lo que más te dice de una persona como es su catadura moral. Lo que más valoramos a una persona es su catadura moral. Entonces tenemos que señalar esas cualidades morales a los demás. Y antes pues ibas a misa, hacías no sé qué y tal. Y ahora eso ha desaparecido, pero seguimos necesitando señalar nuestra virtud. Y entonces ahora lo hacemos en las redes sociales, lo hacemos en los tweets, etcétera. O sea, esa necesidad estaba ahí y lo que hemos hecho es desplazarla. Yo creo que lo que estamos viendo es como lo que se hacía antes en el plano religioso, que muy bien habéis dicho, que era, pues ahora lo estamos haciendo, se ha metido la religión, pues incluso en la política, que ahora podemos comentar también, se ha metido en todos los sitios. Has citado las redes sociales. Sin estas redes sociales, sin la aparición o sin la fuerza en la aparición de las redes sociales, ¿hubiera aprendido la hipermoralización? Yo creo que es un factor muy importante. Lo ha potenciado. A ver, las cosas están en la naturaleza humana y no las inventan las redes sociales. Pero creo que sí lo ha potenciado mucho, porque, vamos, lo que está pasando en Twitter, por ejemplo, pues es un tribunal moral. Digamos que las redes han tocado una tecla. Lo mismo que no es casualidad que los programas de televisión sean sobre todo de cotilleo o de fútbol, ¿no? Son teclas, el cotilleo. A nosotros nos interesa la información social, quién se acuesta con quién es enemigo de quién, esto es algo que... Y entonces salen programas, Gran Hermano, no sé qué, donde metes tus narices en la vida de la gente, pues te enganchas, ¿no? Sí. Entonces las redes, por casualidad y error, o poco a poco han ido dando cuenta de que la indignación moral vende, de que los tweets que tienen factores morales o palabras morales o que van contra el partido rival, etcétera, etcétera, que eso engancha a la gente, te hace que estés ahí en la plataforma, y entonces han potenciado la indignación moral y que nos enfademos y que... Pero, Pablo, ¿no crees que en realidad esta moralidad, pregunto, tu opinión, siempre estuvo ahí, de hecho en un esquema más encorsetado, donde no se podía opinar, donde ya no habla a lo mejor pues de periodos de 15, 20 años, que a lo mejor sí que hay picos de restricción de libertades, pero sí ampliando un poco la mirada, donde antes pues no sé, la moral era los valores eran concretos y rígidos? ¿No crees que
que sencillamente estaba ahí, pero que con los canales de comunicación, las redes sociales mucho más amplificadas, lo que estamos es viendo algo que en realidad siempre estuvo ahí, pero que a cambio en realidad sí que tenemos más libertad de opinión, más sensibilidades distintas y más grados de moralidad? Sí y no. Estoy de acuerdo en que lo que te decía, que potencia, y siempre ha estado ahí la moral, no se ha inventado. Pero sí que creo que según qué ideas tengas y en qué ambientes te muevas, no hay mucha diversidad de opinión, o como tengas determinadas opiniones no las vas a poder decir. Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos ha visto que filósofos han hecho cartas de 300, 500 filósofos para que censuren a otra filósofa que ha hablado de no sé qué. Yo creo que eso no se veía antes. Yo creo que sí hay factores que, parte sí es verdad lo que estás comentando, pero creo que en parte estamos viendo fenómenos nuevos. Pero quizá porque las redes sociales, quizá no se veía antes porque era más difícil crear comunidad. Me refiero, dices, carta firmada por no sé cuántos filósofos, es más fácil ahora la conectividad con la gente y crear comunidad en contra de. Sí, totalmente de acuerdo, sí, en eso estamos de acuerdo, sí, que lo está amplificando. Pero igual también le está dando una cualidad diferente, y eso sí que crea, como llega a todos los ambientes, pues está creando un nivel de autocensura. No es lo importante que haya muchos casos de esos. Lo que ocurre es que tú ves que a tal profesor de tu universidad le ha pasado esto, pues tú te callas la boca. Y hay estudios en Estados Unidos donde el 60 y tantos, 70 y tantos % de la gente y tal, pues tiene miedo a dar su opinión. Este es uno de los peligros de la hipermoralización, la autocensura. Claro, y yendo al tema político, si tú moralizas y conviertes la democracia hasta ahora creo se basa en que es un sistema donde hay diferentes opiniones que todas ellas son legítimas y vamos a votar y elegir entre ellas, y si al partido rival le votan pues puede gobernar, ¿no? Pero estamos llegando a un punto en que todo lo estamos dividiendo en bueno y malo, ¿entiendes? En valores sagrados, es decir, y si tú no estás de acuerdo conmigo ya eres un ista de estos acabados en tal, y eres un nazi y no sé qué. Y claro, en el momento que tú eres malo y eres la encarnación del demonio, yo no puedo hablar contigo. ¿Cómo voy a hablar contigo? Entonces estamos colapsando el diálogo democrático y el funcionamiento que tiene que tener una sociedad democrática si planteamos todo en plan religioso de bien y mal y tú eres el demonio. ¿Me entendéis? Quiero decir que el valor bueno-malo, que es religioso, no conviene meterlo ahí o meterlo en la ciencia. Pasa lo mismo en la ciencia. El valor de la ciencia es verdadero o falso, no es bueno-malo. Sí. Entonces, si yo voy a investigar, me interesa investigar y tengo que buscar si es verdad o no tal cosa, no si es buena o mala. Eso ya lo dirá la Iglesia o lo dirá la sociedad cuando decida sus valores. Pero cada ámbito de la sociedad tiene un valor y tiene que trabajar con algo. Y ahora resulta que el valor, fijaros ahora, si tú eres Coca-Cola, lo primero que tienes que decir es soy feminista, soy antirracista, no sé qué, no sé cuántos, y luego vendo un refresco. Y ya se te acaba el tuit, ya no te cabe nada más. Estamos viendo un capitalismo moralista también. En cuanto yo creo que sí se nota en muchas esferas de la vida. Pero Pablo, tú que eres psicólogo evolutivo, es decir, que estudias el sentido evolutivo de cosas como la moral, ¿no? Es decir, dices, todas las sociedades han tenido una moral y en muchas de esas sociedades coincide. Tiene un sentido, tiene unas ventajas evolutivas. Sin duda, pero ¿qué pasa ahora? Es decir, ¿hay algo bueno? ¿Esto tiene algún sentido evolutivo de que nos esté pasando? Claro, la moral tiene, lo digo a lo largo del libro, es una moneda con dos caras o es una espada de doble filo. Es decir, por supuesto que es importantísima para que nos coordinemos, para que colaboremos, para lo que por ahí habéis dicho también de que hay injusticias, tenemos que ayudar a minorías que han estado oprimidas, tenemos que rebelarnos contra cosas y por eso tiene ese componente emocional y motivacional tan fuerte para que cambiemos las cosas. Toda esa es la parte, este es el drama de la moral, que la necesitamos por un lado, pero por el otro lado nos puede llevar al abismo. En el momento que ya estás convencido de que tú tienes la verdad y que lo tuyo es lo bueno, ¡bum!, arrasas contra... ¿Y a este convencimiento llegamos más a través de la emoción que de la razón? Sí, yo creo que la moral tiene un componente emocional clarísimo. Y por mucho que das razones y intentas, no sé, argumentar y llegar a acuerdos, cuando algo es moral es imposible ponernos de acuerdo. Por eso creo que para que una sociedad funcione tenemos que desmoralizarla, tenemos que desmoralizar temas, es decir, quitar la moral de muchos campos. O sea, un artista cuando va a hacer un libro, déjale en paz, o sea, que sea creativo, que se exprese, ¿no? ¿Me entiendes? Quiero decir, si no vamos a perder en riqueza creativa, en riqueza científica.
bueno. Nacho. Sí, yo quería preguntarte, Pablo, si no crees que quien siempre tiene la moral en la boca, siempre intenta pues aplicar como argumentos morales en discusiones que deberían limitarse a otros ámbitos, ¿tú crees que es mayoría o crees que también se puede estar reproduciendo el fenómeno de que al final la gente con más voz o la gente que al final está teniendo más repercusión es aquella más moralista, pero que luego detrás hay una, no sé si mayoría, pero otra gran parte de población que no actúa ni argumenta así, pero que tiene menos recorrido y menos visibilidad precisamente por eso? Totalmente de acuerdo, pero las sociedades las mueven las minorías. Las minorías más visibles. Claro, las minorías más activas y más visibles son las que al final marcan un poco la pauta, ¿no? ¿Y esta hipermoralización está trayendo también una cultura de la victimización? ¿Cada vez encontramos más gente ofendida por cualquier cosa? Sí, porque, a ver, lo que te da la autoridad moral ahora mismo en la sociedad en que tenemos es el grado de víctima que eres, es decir, dónde estás localizado en la jerarquía de víctimas. Es decir, al que más se le escucha, el que es más víctima tiene razón. O sea, diga lo que diga o lo que tal, sí, como es víctima, o sea, tenemos que darle la razón. Tampoco, no sé, desde un punto de vista lógico debería ser estrictamente así, ¿no? También al hilo de lo que decías hace un momento, yo creo que hemos descubierto, o han descubierto algunos, o unas minorías que decís, igual unas élites, o como queráis, o algunas minorías, han descubierto la tremenda fuerza, el tremendo poder que es el poder moral. Sabemos el poder económico, sabemos el poder político. Yo no sé si el poder moral está por encima o casi yo diría que a la par. Fijaros que el que tiene la superioridad moral, que se la otorga a la sociedad o la consigue o sabe conseguirla. ¿Quién la otorga? ¿Cómo sabe uno que tiene superioridad moral? No lo sé, pero no sé cómo consigues, pero en el momento que tú tienes la superioridad moral, tú eres el que das los carnets de quién es bueno y quién es malo. Sí. ¿Me entiendes el poder que te quiero decir? En cuanto alguien va contra tu agenda o tu programa y tú le dices, va, tú eres lo típico, el nazi, tal, el lista, el no sé qué, pum, ya está, y ya está anulado, ya no puede ir contra ti, y te estoy hablando de lo que os decía antes, ya puedes tener mucho dinero, tú ya puedes ser Coca-Cola, no sé, Google, pero como tengas un traspiés moral, ojo, que los anunciantes no quieren saber nada contigo, que eres un apestado, y te vas al hoyo, quiero decir que el poder moral no es broma, fijaros lo que hay detrás y creo que está pasando eso, que sí, que unas minorías están un poco intentando ser el marcapasos moral, marcar la agenda y ser ellos los que deciden qué es bueno y qué es malo, y eso es un gran poder dentro de la sociedad. ¿Y crees que es reversible? Es decir, esto es el diagnóstico, pero en cuanto a un futuro de medio o largo plazo, ¿crees que a dónde nos conduce esto? A sitios no muy buenos. A la desaparición como especie. Otra más. Hombre, el objetivo del libro es un poco, fundamentalmente, que nos diéramos cuenta de esto, de que la moral es esencial, o sea, no podemos estar sin ellas, pero que a la vez tiene un lado oscuro. O sea, ¿no? Entonces, que tenemos que intentar maximizar el lado bueno de la moral y minimizar el lado oscuro. No es fácil, no es nada fácil. Yo al final del libro doy algunas ideas en el sentido de cómo sacar un poco ahora toda esta moral que es un poco de contenido de fondo religioso y sacarlo de otras esferas de la vida, pero lo primero sería darnos cuenta de que es un problema. Segundo, ser humildes y escépticos en el sentido de que si mucha gente se ha equivocado, o sea, porque hay una violencia instrumental que es que tú matas o haces cosas por conseguir al objetivo, dinero, comida, lo que sea, pero la violencia moralista es por ideas, es por una ideología y sabemos que la gente se ha equivocado y de formas muy graves en el pasado. Entonces, ¿por qué yo estoy seguro que tengo la razón y no, antes se han equivocado, pero yo no? Es decir, igual estoy equivocado, o sea, es decir, ser un poco escéptico y humilde, ¿no? Pablo Malo, muchísimas gracias. Los peligros de la moralidad, porque la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XXI. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Venga, hasta luego. Àngels Barceló. Break of day upon the trees, honey, wake up, oh, let's get lost. 10:43 de la mañana, 9:43 en Canarias. Aquí seguimos en el Comando N con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez, entrando ya en los minutos que cada semana dedicamos a nuestro planeta. El domingo empezó en Glasgow la Cumbre del Clima, un encuentro del que su presidente declaró que si actuamos ahora y juntos
aún podemos proteger nuestro planeta. Yo tengo la sensación, de todas formas, Nuño, que esto llevamos mucho tiempo diciendo. Es el día de la marmota. Sí, yo creo que esta frase de todavía estamos a tiempo, llevamos mucho tiempo. Lo hablábamos antes fuera de antena. Y en antena intentamos ser algo más positivos, supongo que en las conversaciones fuera de antena, pero vamos, la situación es la de todos los años y las... No, Nuño, queremos tu sinceridad. Bueno, pues eso. Pues, que no nos escucha nadie. Mirad lo que ha pasado en todas cree. las cumbres climáticas anteriores. Cada vez la ONU hace declaraciones más fuertes, más pomposas, pero la situación es la que es. Y imaginaros con la crisis energética que estamos a punto de atravesar o que estamos atravesando ya. Pero Putin dijo que sí, que Rusia se está calentando y que está preocupado. Yo nunca había escuchado a Putin decir nada de eso. Era un agente. ¿Y por qué no ha ido a la cumbre? Bueno, estará ocupado en otra cosa, arreglando Oriente Medio, pero dijo que se le está calentando Rusia. Que y sí, eso es evidente. Si se calienta Rusia. Venga, vamos a tomarlo en serio, vamos a bajar al terreno, vamos con ejemplos prácticos. Escuchen esto. Toca las piedras que están rodando, ¿vale? Sí, bueno, sí. Pues el tumbado, allí no hemos quedado en vale, perfecto. Entonces ya está secando algo, ¿no? No, espera un poquito. De amargura, esto ha sido muy malo, esta experiencia. Vamos. Incendio en Sierra Bermeja, en Málaga. El fuego empezó el 9 de septiembre. Aquellos días descubrimos que eran los incendios de sexta generación, los pirocúmulos, las tormentas de humo, los incendios explosivos, con dos principales responsables: el abandono rural y el cambio climático. Nuño, ¿el propio cambio climático está provocando que la investigación sobre incendios cambie? Bueno, esto viene a cuento por el personaje que tenemos hoy, ¿no? Ana Rey, investigadora del CSIC, llevaba tiempo investigando el impacto del cambio climático en los bosques mediterráneos, por ejemplo, de otras zonas también, y de un día para otro vio cómo su objeto de estudio desapareció por uno de los fuegos, uno de los fuegos más intensos que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Entonces, claro, ahora nos va a contar ella, pero ella tuvo que readaptarse, decir, bueno, yo estaba estudiando esto, que supongo que eran unos cambios mucho más graduales, y de repente, de un día para otro, se encontró con un terreno totalmente arrasado por el fuego, que no deja de ser otro indicador del cambio climático, ¿no? Los incendios van a ser cada vez más frecuentes y en un país como España, ahora ya nos contará también, pero nos estamos haciendo más áridos y es sobre todo en esa parte sur de la península donde más podemos esperar estos fenómenos. Pues vamos a saludarla. Ana Rey, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Está haciendo el cambio climático que cambie vuestra investigación, vuestra manera de investigar? Bueno, yo llevo más de 20 años trabajando en el cambio climático. Yo estudié en Edimburgo, en la Universidad de Edimburgo, y ya entonces ya he trabajado en las Naciones Unidas también como experto científico, y llevamos mucho tiempo sabiendo que esto está ocurriendo, pero sí creo... ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo hace que se puede prever que esto está pasando? Bueno, realmente la causa principal, que es ese aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y del dióxido de carbono en particular, ocurre desde principios del siglo pasado, ¿no? Y lo que pasa es que la tasa a la cual eso ha ocurrido ha sido brutal, ¿no? Para poneros un ejemplo, yo hice la tesis doctoral intentando entender cómo ese incremento de la concentración de dióxido de carbono afecta a nuestros bosques, ¿no? La hice hace 20 años, no hace 100, y medía 350 partes por millón. Para daros una cifra, pues ahora han pasado 20 años y estamos hablando de 430, ¿no? Es decir, que estamos sufriendo una tasa sin precedentes y en tiempo real, ¿no? En términos de la edad de la Tierra, pues no es absolutamente nada, ¿no? Es increíble cómo estamos modificando las condiciones del planeta. Con lo cual, creo que ahora habéis hecho un trabajo enorme en transmitir esa información a la población y todo el mundo es consciente de ese cambio climático, aparece continuamente en las noticias y somos conscientes de que eso ocurre, pero nosotros científicos somos conscientes de que eso ocurre desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y para que nos hagamos una idea de que todo influye, para que los oyentes y nosotros mismos entendamos que todo influye, ¿qué papel tienen los bosques en el clima? Bueno, el papel de los bosques es increíble. No solamente son preciosos, y por eso me ocupo de ellos, y tienen un efecto increíble sobre la salud y sobre el bienestar, sino que juegan un papel fundamental en el clima, y eso es lo que a lo mejor a veces no nos damos cuenta, ¿no? Los bosques ocupan 1/3 de la superficie terrestre, realizan más del 90% de la fotosíntesis, que es el principal proceso de captura de CO2, y son nuestros grandes aliados en el cambio climático. Desde la revolución industrial
hemos emitido ingentes cantidades de CO2 a la atmósfera y junto con los océanos, los bosques han contribuido, han retirado de la atmósfera más de la mitad de esas emisiones. Si no llega a ser por ellos... Son así como los pulmones que filtran. Bueno, no son pulmones porque si dijéramos pulmones, aunque normalmente se dice, sería oxígeno, pero realmente su función, entre otros muchos servicios ecosistémicos, es la de absorber ese carbono. Es la principal entrada de carbono en toda la biosfera. El carbono es el elemento de la vida, existimos gracias a ellos, han modificado el clima desde que existen y ahora nos están ayudando. El problema, no solamente desde el punto de vista del carbono, existen otros muchos servicios ecosistémicos, son también bombas de agua, eliminan a través de esos pequeños poros que tienen en las hojas, los estomas, mucha cantidad de agua a la atmósfera y también forman una parte muy importante del ciclo hidrológico, albergan el 75% de la biodiversidad mundial, es decir, que tienen un papel muy importante. El problema que nos enfrentamos ahora es que ellos también están sufriendo las consecuencias del cambio climático y son la ayuda que estamos recibiendo pues se ve comprometida. Claro, esa era la pregunta, ¿no? ¿En qué estado de salud tenemos nuestros bosques? Ya que has hablado en términos generales, tal vez cuéntanos ¿en qué estado tenemos los bosques de España? Y sobre todo los que tú estudias, ¿no? Pues a nivel mundial, ahora bajo España, a nivel mundial estamos observando en todo el planeta un fenómeno que se llama de decaimiento forestal. Es decir, observamos en distintas partes del planeta que el estado de salud de estos bosques está viéndose comprometido y presentan graves indicios de daños que sin lugar a dudas están relacionados con ese cambio climático, ¿no? Con esos eventos que estamos observando. Si os acordáis de Filomena, por ejemplo, acabó con más del 30% o dañó al más del 30% del arbolado de Madrid, ¿no? O esas olas de calor del verano que tienen un impacto increíble sobre la productividad de nuestros bosques, o las plagas que al debilitar más los bosques se ven más afectados por ello. El último informe que ha habido sobre el estado de nuestros bosques en España identifica un daño de más de un 26%, o sea, más de un cuarto de la superficie forestal de España, que por cierto es importante, más del 50% de la superficie española es forestal, es el segundo país más importante en términos forestales. Sin embargo, es llamativo que esos bosques no estén gestionados, ni estén protegidos, ni estén... Ese abandono rural ha sido, como tú bien has nombrado, ha sido responsable de que ocurran, de que sean más vulnerables y de que ocurran ese tipo de incendios que vamos a ver más en el futuro. Eso iba a decir, ¿de qué conclusiones se pueden sacar, por ejemplo, del incendio de Sierra Bermeja? El ejemplo de Sierra Bermeja, como tú dices, que a mí me toca personalmente porque yo trabajo allí y espero seguir trabajando, es un ejemplo claro de esos efectos, de ese impacto tan increíble, ¿no? La zona mediterránea está acostumbrada, por esas condiciones tan extremas que tiene, está acostumbrada a tener esos incendios, pero la intensificación de esos incendios es lo que ha empeorado mucho en los últimos decenios, ¿no? En la mitad del siglo pasado. Esos mega incendios o incendios de sexta generación antes eran muy raros y ahora los hemos visto en otras partes del mundo, ¿no? En Australia, en California, el de Portugal de 2017 fue devastador y ahora hemos visto el de Sierra Bermeja, ¿no? Las consecuencias, bueno, es un aviso de lo que nos va a ocurrir y de la necesidad imperiosa que tenemos de prevenir y de adaptarnos a ese tipo de eventos porque van a ocurrir. Es un evento, un incendio que ha ocurrido de manera desafortunadamente provocado, pero las consecuencias y la magnitud tienen que ver mucho más con ese abandono rural, con ese éxodo rural, con ese cambio climático y con esa falta de gestión de nuestros bosques. Y toda la zona quemada, todos los bosques quemados, lo digo por la importancia que tú decías que tienen los bosques, ¿eso se puede regenerar? Pues depende de la intensidad. Esos bosques están adaptados en general, muchos de ellos, no el pinsapo, por ejemplo, que es la especie más peculiar y más emblemática de España, no tiene capacidad de regeneración. Y además me gustaría decir una cosa, solamente se ha visto afectado un 10% de la superficie que ocupa los pinsapos, nosotros también trabajamos allí, pero el problema no es el efecto directo del incendio, sino es lo que conlleva los efectos indirectos, ¿no? Los bosques cambian el clima y cambian el clima local. Entonces vamos a ver un aumento por toda esa pérdida de masa forestal, vamos a ver un aumento de la temperatura, vamos a ver una disminución en las precipitaciones y lo más grave que puede pasar es que esos suelos son grandes pendientes, esos suelos están protegidos porque existe la vegetación. Al haber desaparecido y al haber sido de una intensidad tan fuerte, ha hecho que también afecte a su capacidad de regeneración porque ha afectado al suelo, ¿no? Claro. Entonces, cuando llueva,
por ejemplo, ya hemos observado estas inundaciones este fin de semana, pues el peligro real es esa erosión que va a acabar con los suelos. Y desde el punto de vista científico, ¿hay alguna forma de garantizar o intentar que tu bosque esté un poquito más preparado para ser un poco más resiliente al cambio climático? Bueno, no es tanto desde el punto de vista científico, que intentamos entender cómo gestionar esos bosques para hacerlos más resilientes y para hacerlo más resistente. Todo pasa por la prevención. De hecho, ahora la Junta de Andalucía ha prometido... O sea, todo pasa por la administración. Todo pasa por la administración, desafortunadamente. Creo que la clave es la prevención, la explotación. Es curioso, un dato que voy a decir nada más, es que a pesar de que es el segundo país en superficie forestal, estamos en la cola del uso de recursos forestales, ¿no? Es sorprendente que tengamos que importar recursos cuando tenemos todo una industria potencial que podría ser muy interesante, ¿no? Entonces, la única solución es administrativa y es la de gestionar, prevenir esos incendios. Ana Rey, muchísimas gracias. Cuando hablamos de cómo nos afecta el cambio climático, esto es un clarísimo ejemplo para que la gente lo entienda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Ana. Nacho Nuño, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.